Olivia Beltrán y la actividad 1, fundamentos de la normatividad fiscal, como base los subtemas finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Identifica las funciones y elementos que lo conforman para ser representados. Finanzas públicas. Contribuyen al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas. Estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo, por lo cual recaba los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Elementos. Las finanzas públicas involucran todo lo que implica las necesidades de la comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo donde predomina el interés general. Necesidades públicas, recursos públicos, servicios públicos, gastos públicos. Sector público. Empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía nacional. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el Estado y sus empresas posee o controla. Política fiscal. Ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados. Elementos. Los ingresos del Estado. Son los recursos que obtiene el Estado por recaudación de tributos como el impuesto a la renta, el IVA, por la venta de bienes como el petróleo y sus derivados, transferencias y donaciones que se reciben, el resultado operacional de empresas públicas, entre otros. Impuestos. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado en virtud del poder imperio, a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. El impuesto se fundamenta en la soberanía de la nación, justiciado por la necesidad de atender requerimientos de interés social y es sin duda el más importante de los tributos que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines. Estos se dividen en impuestos directos. Son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Impuestos indirectos. Se trata de aquellas donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico quien paga el monto respectivo. Gasto público, que a continuación detallo. Políticas de gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos por medio del sistema tributario. Elementos. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas de desarrollo nacional. Formular el programa del gasto público federal y presupuestos de egresos de la federación. Presupuesto. Representa la pieza angular que direccionará el rumbo del país por medio de la obtención de los ingresos nacionales, debido a que a través de ellos se cumplirán las metas presupuestales de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Elementos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones. Las diversas secretarías, a la vez, preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal como resultado de los ingresos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.